Tú me preguntabas por las dificultades que hemos tenido. Yo, más que dificultades, plantearía los desafíos que hemos tenido. No señalaría ninguna dificultad importante, porque creo que uno de los desafíos subyacentes clave fue la buena planificación, y la planificación bien articulada con el sistema educativo, ¿sí? O sea, en realidad hubo una muy buena articulación con el sistema educativo y creo que fue un acierto trabajar gradualmente. O sea, hoy hablábamos que esto nació en el 2005 y todavía se sigue construyendo. Creo que hubiéramos tenido una gran dificultad si hubiéramos abarcado todos los frentes a la vez, sin saber, o sea, entrar en secundaria, primaria, adulto mayor, sin saber lo que estaba sucediendo en cada una de las experiencias. Creo que hay algunos factores claves que hay que tener especial cuidado, que tienen que ver con el involucramiento de los actores que van a trabajar con esto. Y acá hablamos del sistema educativo y vuelvo a reiterar un poco lo que es el principio de apropiación. El sistema se tiene que apropiar de la propuesta, pero el que enseña también se tiene que apropiar de la propuesta, porque si no se enamora de lo que va y está convencido de lo que va a enseñar. Sabemos que el docente es un poco el rey del aula. Creo que una cosa que hay que tener muy en cuenta es que el material sea significativo y asimilable a mi realidad. A mí me parece que eso fue un desafío bien importante. Yo si tengo una publicación, voy a poner un ejemplo ridículo y le pido disculpas, ¿no? Donde vienen el equipamiento más avanzado y más cómodo de los jets privados en venta en el mercado actual, para mí eso no tiene ninguna significación. Rara vez, creo yo, me pueda subir a ese avión y mucho menos comprarlo. Entonces, en realidad no es una cuestión significativa para mí. Lo puedo ver, digo, pero no tiene ninguna significación. Entonces, en realidad creo que es un muy fuerte desafío la construcción de la significatividad, que pasa por dos planos, el conceptual y lo que llamamos en educación la transposición didáctica, es decir, adecuar al universo al que me estoy dirigiendo el saber sabio al saber aprendido. Y pasa también por alguien que es clave, es decir, quién nosotros elegimos para que ponga imagen a todo eso que dice el libro. Porque si yo agarro un libro donde en realidad los personajes sean extremadamente idealizados o de alguna manera abstractos, yo no lo asocio con mi realidad, ¿sí? Y ahí se dispara un proceso de separación. También yo creo que ese fue un desafío importante lograr eso, no una dificultad. Dificultades y aprendizajes que tuvieron que ver con cosas más concretas. Por ejemplo, primera edición, el sistema educativo había puesto a nuestra disposición su distribución por los vehículos del propio sistema para distribuirlos en los liceos. ¿Qué pasó? Bueno, descubrimos a las 2 semanas de la edición, háganse de cuenta que están en un depósito enorme con unos 60 pallets de uno por uno, con todo ese material. Descubrimos que tenía prioridad la distribución de los bienes muebles del sistema educativo y no los manuales. Pero porque los operarios habían tomado esa decisión en el hacer, digo, o sea, hubo que estar atento a ese proceso para de alguna manera regularlo y descubrir otra manera de hacer la entrega. En ese momento, en base a presión, ese problema se solucionó, pero lo que se hizo después fue un convenio con el correo. Y lo que hicimos fue, el correo está entregando las 48 horas máximo. Entonces, como contrapartida, el correo pone su logo en nuestros manuales y tiene un espacio dedicado. Bueno, ese fue un problema que tuvimos. Otro problema que tuvimos fue pelearnos con la cultura de la escasez. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando empezaron a llegar los primeros manuales a las primeras instituciones,
muchos directores tomaron la iniciativa propia en contravención de lo que era la circular del Consejo de guardar los libros en las bibliotecas ante el temor de que el año que viene no iban a venir, o que eso se iba a producir una sola vez. Entonces hubo que convencer de que no, de que eso en realidad es un proceso que se había fijado y que todos los años, o más o menos todos los años, lo íbamos a estar reiterando. Y hay dificultades que son ajenas. El año 2014 fue un año muy problemático a nivel educativo, donde hubo muchísimas movilizaciones y entendimos que en ese año no era pertinente generar toda la edición, que son 180.000 más o menos para la Corte, porque en realidad el nivel de conflictividad iba a impedir o no iba a colaborar con este proceso. Por lo tanto, con el sistema educativo tomamos la decisión de 2014 no hacer la edición. ¿Está bien? Ese es un problema con el que nos topamos. Después, no sé si... ¿Está bien? Lo que me preguntaba allá atrás, hubo una estrategia también de difusión en base a cómics. Se creó un personaje, Super Seba, un joven con poderes, superpoderes. La moraleja de la historieta era un cómic, ¿sí? La moraleja del cómic era que, bueno, a pesar de todos sus superpoderes, en algún momento de su vida caía en algo que hacía que precisara de los otros y de un sistema. ¿Está bien? Y esto estaba fundamentalmente orientado a jóvenes en espacios de diversión, de entretenimiento, en espacios informales como la playa. Y se hicieron más o menos, se hicieron dos versiones, Super Seba 1, Super Seba 2, donde el superhéroe era vencido por algunas contingencias de la vida, y se emitieron más o menos 176.000 manuales, cómics, perdón. Tuvo su efecto, pero en su momento se decidió que en realidad, bueno, era más importante y teníamos más alcance a través del sistema formal de educación, porque veíamos que había superposición de público objetivo. ¿Está bien? Respecto a la política que se consultaba, decisión política de fomentar la seguridad social, plan de Estado, bueno, sí, yo acá hay mucha coincidencia con Andrés respecto a que, bueno, la seguridad social, la protección social es un bien uruguayo, es decir, es bien para el país. El país tenemos una mentalidad de estatista, no van a encontrar empresas privadas, salvo algunas de telefonía, y todos tenemos, de alguna manera, hay un pacto social político de que los logros en seguridad social no retroceden. Hubo un gran cambio del sistema en el 90 con lo que fue la incorporación del sistema de ahorro de fondos previsionales, pero aún ahí, y a pesar de la oposición, aún ahí el sistema nuestro tiene la particularidad de que sigue con un pedazo de sistema de reparto. O sea, ni siquiera se llegó en ese momento a hacer una fractura total de, bueno, te saco totalmente del sistema de reparto y quedas por la tuya. ¿Está bien? Entonces creo que de alguna manera hoy nosotros tenemos la población de 65 años, cerca de una cobertura del 98%, y bueno, un poco está en la genética del uruguayo el mate, el fútbol y también la seguridad social. Gracias. Gracias, Eduardo. Juan Carlos. Bueno, las preguntas inducen a otra exposición, pero trato de ser muy breve. Formalización laboral para los efectos de cultura. En un país como Colombia tenemos 22 millones de personas en población económicamente activa y el 95-96% de ella tiene acceso a seguridad social en salud, por el régimen contributivo o por el régimen subsidiado. Es decir, la gente tiene chuleado el tema de salud, muy bien, pero en tema de pensiones, ojo, lo tiene avanzado por el régimen subsidiado, digamos un 57% estaría en el régimen subsidiado de salud. Pero en pensiones la cobertura
en el sistema tradicional es del orden del 35%. Entonces, es decir, están afiliados a los riesgos laborales 8 millones de personas. Entonces tenemos 11, 12 millones de personas fácilmente en el ámbito de la informalidad por fuera de la seguridad social. Reciben subsidios, reciben protección del Estado, pero no, ni sus empleadores ni sus trabajadores cotizan a seguridad social. Hay 2.3 millones de colombianos que trabajan en el campo y ganan menos de un salario mínimo. Y para ellos, pues el tema de colpensiones, de las entidades contributivas de seguridad social no es cotidiano, digamos. Entonces, digamos, hay toda una estrategia hacia la formalización, hacia el trabajo decente. ¿Por qué se da? Mezclando un poco las preguntas. Yo no creo que tengamos, esto es una opinión muy personal, una voluntad política demasiado clara, digamos, hacia la seguridad social. Me parece que como en varios de nuestros países, con la declaración de los objetivos del nuevo milenio, colocamos muchos huevos en la canasta de las transferencias condicionadas, de los subsidios, para sacar a la gente de la pobreza, digamos, eso es una fórmula, pero no tanto en el tema de la seguridad social como derecho. ¿Esto en qué se traduce? En que más la orientación ha sido, cubramos en la vejez con ahorro, digamos, pero no con pensiones, digamos, no nos comprometamos tanto con pensiones, sí cubramos a la gente, pero con otros mecanismos, ¿no? O el régimen subsidiado de salud. ¿Por qué se da esto? ¿Y cuáles serían algunos actores importantes? Se ha fortalecido, sí, en el país la concertación laboral, la comisión de concertación ha sido importante. Yo creo que el desarrollo económico ha ayudado a que avance un poquito el tema del trabajo decente, crecimiento, digamos, sostenido en varios años. Y un actor que ha sido en el país, como para mirar tu pregunta, importante han sido los jueces. Digamos, los jueces, a través de acciones constitucionales como la tutela, han vuelto realidad la Constitución del 91. Eso es absolutamente innegable. La Constitución del 91 fue un pacto político estructural, pero yo no diría que ahí hay un pacto, digamos, de seguridad social. Digamos, la seguridad social estaba incluida y derecho fundamental, en fin, pero nos falta todavía mucho. Yo en lo personal siento que en países como Colombia nos falta construir ese pacto de Toledo, digámoslo así, que vamos muy a pedacitos, con muy buenas intenciones, pero me parece que todavía no hay una orientación de Estado tan grande en esa dirección. Esta es una apreciación muy personal. Y en la formalización, las estrategias, para tu pregunta, incentivos a empleadores, se han utilizado muchos incentivos para los empleadores. En general, para que ellos lleven al trabajo decente a sus trabajadores, reducción de costos, el tema de permitirles que coticen por días para los trabajadores por días, bajar el valor de las cotizaciones frente a cierto tipo de trabajos o de trabajadores. En fin, digamos, una de las grandes líneas de acción para promover la formalización ha sido estimular a los empleadores para que contraten gente. Si concretamente hay incentivos para la cultura de formación y la formación en seguridad social, no veo un campo específico, excepto lo que pueda hacerse en convenio con el SENA, con el Servicio Nacional de Aprendizaje, que les puede permitir a los empleadores generar programas de formación para sus trabajadores. Esa sería una línea ahí de estímulo frente a la pregunta muy concreta. Y una segunda que está por desarrollarse, y es que en unas nuevas normas se creó la posibilidad de que las empresas tengan unidades vocacionales de aprendizaje, que se llaman UAEs, es decir, que sea el empresario el que forme a sus trabajadores. Ahí, pues eso va a permitir que el empresario, digamos, participe en la generación de cultura de seguridad social, pero no hay mucho estímulo, o no hay una línea de estímulos para que los empleadores hoy, digamos, participen específicamente en el campo de la cultura de seguridad social. Bien, ya buenas tardes.